Ok, jóvenes, vamos a iniciar. A ver, un momentito. Vamos a ver. La semana pasada habíamos empezado el tema de corriente eléctrica y vamos a ver hasta dónde logramos avanzar. Un momentito. Creo que quedamos en la mina número 10. Vamos a ver las diferencias entre voltaje, corriente alterna. Aquí quedamos, me parece. ¿Me confirman? Sí, profe, vamos quedado. Miguel. No, todos hablamos lo mismo ahí. Voy a preguntar. Es correcto, quedamos acá, ¿verdad? Sí, profe, hemos quedado, profe. Ahí mismo, profe. Que si alguien está hablando ahí, no se le copia nada, se le corta. Yo seguramente está el celular y no. Ahí sí te escucho. Sí, profe, en esa filmina habíamos quedado. Ok, excelente, muchísimas gracias. Perfecto. Ok, entonces vamos a continuar con el tema para cumplir este temita de corriente eléctrica. Entonces, lo que estábamos viendo eran las diferencias en cuanto a lo que es corriente directa o corriente continua, lo que conocemos como corriente continua, y lo que es corriente alterna. Entonces, la diferencia es principalmente que la corriente continua o corriente directa es constante en el tiempo, o sea, siempre tiene una magnitud constante en el tiempo. Y la corriente alterna tiene una función como la que vemos en la pantalla, en donde tenemos un origen. Después un momentito, en donde nosotros, nuestra corriente, nuestra onda se va a iniciar acá en el origen, va a llegar hasta un pico máximo positivo porque está en el cuadrante positivo, que es del eje principal o del eje horizontal hacia arriba, son positivos, y hacia abajo es negativo. Entonces, él inicia en el origen, llega a un pico máximo positivo y va a estar regresando al origen. Seguidamente va a llegar a un pico máximo negativo y va a retornar al origen. Esto es lo que hace esta onda, que nosotros la conocemos como onda senoidal o sinusoidal, y que cuando tenemos un ciclo positivo y un ciclo negativo, cuando se cumplen los dos ciclos, porque aquí va a iniciar un nuevo ciclo positivo, a esto le conocemos entonces nosotros como un ciclo. Cuando tenemos una parte positiva y una parte negativa,
es un ciclo. Entonces, ese ciclo va a estar conformado desde este punto hasta este otro punto que pongo en color azul. Este es el ciclo de la onda de corriente alterna. Y como nosotros utilizamos una frecuencia de 60 ciclos, entonces quiere decir que esta parte que estamos obteniendo acá se va a repetir 60 veces en un segundo. O sea, que la corriente alterna va a pasar de un estado positivo a un estado negativo 60 veces en un segundo. Eso quiere decir que hay alternabilidad, por eso se llama corriente alterna. Va a existir alternabilidad y va a estar pasando de positivo a negativo, de positivo a negativo y así constantemente en el tiempo. Por eso se llama corriente alterna. Mientras que la corriente directa, pues ya vimos que tenía solo en la parte positiva y que era constante en el tiempo. O sea que la corriente iba a estar constante en el tiempo. Si teníamos un voltaje de 12 voltios, íbamos a obtener un voltaje de 12 voltios constante. Y la corriente también va a ser constante. Eso es lo que sucede con la corriente alterna y eso son las principales diferencias entre una y otra. En cuanto a su utilización, la corriente directa usamos muchísimo en circuitos electrónicos, en electrónica de automóviles y también en otros sistemas fotovoltaicos, por ejemplo, y demás sistemas. Particularidad es que es una corriente que es de bajo valor, o sea, generalmente vamos a tener 1.5 voltios, 3 voltios, 4.5, 8 voltios, etcétera, etcétera. Entonces no vamos a tener, como les dijera, mucha capacidad para transmitir energía, o sea, para darle soporte a la energía. No vamos a tener mucha capacidad para llevarla a largas distancias también. Eso es lo que nos permite la corriente alterna. La corriente alterna nos permite a nosotros poder transformarla primero, luego elevarla a un voltaje muy alto, trasladarlas muchas distancias sin tener muchas pérdidas y volver a transformarla para darle utilización y poder conectar muchas cargas, porque tiene mucha amplitud. Por eso es que nosotros usamos la corriente alterna principalmente para suplir todo lo que tenemos a nivel residencial, comercial e industrial. Es la más utilizada porque nos da esa facilidad. Podemos manipularla con mayor facilidad, podemos transportarla a grandes distancias sin tener muchas pérdidas y también podemos nosotros conectarle muchas cargas. O sea, tenemos mucha potencia para poder utilizar esa energía eléctrica. Entonces, vamos a agregarme un momentito porque el sistema me está reportando aquí algunas personas que se conectan sin clave y los está sacando. Dame para ver. Bueno, ya lo sacó. Por cualquier cosa, recuerden que yo les decía que el sistema los detecta y si se conectan sin la clave o sin el correo electrónico o con un enlace que no es el de Q10, los va a sacar de la línea. Ok, entonces esas son las diferencias entre corriente alterna y corriente directa. Ahora, ¿cómo veremos la corriente alterna? Tiene diferentes utilizaciones y a nivel residencial, por ejemplo, nosotros sabemos que el voltaje que llega a nuestras residencias generalmente es un voltaje trifilar. En el caso de Costa Rica es un voltaje trifilar, que es un voltaje 120 o 240. Y en esta gráfica nosotros tenemos una onda sinusoidal. Se cumple el ciclo positivo y el ciclo negativo, quiere decir que aquí hay un ciclo
de 0 a 20 milisegundos. Eso quiere decir que para que se cumpla que la corriente suba a su pico máximo positivo y baje al pico máximo negativo y llegue al origen, eso tarda 20 milésimas de segundo. O sea, si pudiésemos medirlo, pues es algo sumamente rápido. Por eso es que nosotros no podemos, nuestro ojo no puede captar ese parpadeo de la corriente que sucede, por ejemplo, en la iluminación. Ese pasar del ciclo positivo al ciclo negativo no podemos captarlo con nuestra vista porque es algo que se da de una forma muy, muy rápida. Entonces, tenemos nuestro origen, nuestro eje horizontal, y tenemos la parte positiva y tenemos la parte negativa. En este caso, nosotros veríamos que si nosotros tenemos un voltaje de 230, que voy a señalar acá, en nuestras casas, este que estoy señalando con color amarillo, sería el voltaje de 240 voltios. Eso es porque el gráfico está hecho para otra región. Si fuera para Costa Rica, pues nosotros tendríamos acá, vamos a hacerlo por acá, más o menos a la mitad, voy a poner una línea acá, y a la mitad de acá, tendríamos nuestros 120 voltios acá. Acá tendríamos menos 120 voltios. Y acá arriba tendríamos más 120 voltios. ¿Okay? En Costa Rica, nuestro voltaje siempre es 120, 240 voltios. Entonces, si tuviéramos, en este caso tenemos la onda que se está representando en los 240 voltios, pero está llegando hasta más 339 positivo. Y en la parte de abajo está llegando a menos 339 positivo. Si nosotros tuviésemos representación acá en los 120 voltios, probablemente lo veríamos de esta forma. Voy a hacerlo acá. Yo diría aquí más o menos, por ahí iría mi onda senoidal, estaría por aquí y llegaría ahí más o menos. Esta sería la conformación de la onda por los mismos 20 milisegundos si la estuviéramos viendo en los 120 voltios. Eso quiere decir que nosotros tendríamos por acá arriba una línea superior, que la estoy poniendo en color rojo, y por acá también tendríamos una línea superior que la tendríamos en color rojo. Esto lo que nos representa es que cuando nosotros medimos el voltaje, y voy a ponerlo acá nuevamente, voy a ponerlo con otro color, voy a ponerlo con el color negro, voy a ponerlo por acá, la onda. Cuando nosotros medimos el voltaje, pues si nosotros medimos el voltaje con un multímetro en nuestras casas, nosotros vamos a tener la medición que nos está indicando acá, 120 voltios. Eso es lo que vamos a tener en nuestro tomacorriente, 120 voltios. Pero en realidad nuestro voltaje estaría en esta línea que tenemos acá, andaría por alrededor de los 176, 177 voltios positivos. Y lo mismo sucede en la parte de los 40. Si yo mido en mi centro de carga o en mi medidor o en el productor principal que está en mi medidor, mi tester, mi instrumento de medición me va a medir 240 voltios. Pero en realidad lo que yo tengo presente ahí son 339 voltios.
Esto es porque los voltajes, las empresas eléctricas, lo tienen regulado a 339 voltios cuando es 240 y a 177 voltios cuando es para 120, o sea, un voltaje mayor. Y esto es para compensar las pérdidas que puedan existir en el sistema. ¿Qué pasa? Que los equipos de medición y los equipos electrónicos que nosotros conectamos a esos tomacorrientes, la computadora, la refrigeradora, el televisor, etcétera, todos los equipos que nosotros conectamos están diseñados para trabajar a ese voltaje, para trabajar a 177 voltios o a 339 voltios máximo. En realidad ellos no están trabajando a 120 voltios, sino que están trabajando o están diseñados para trabajar a un voltaje mayor. Y entonces a este voltaje que nosotros conocemos tradicionalmente tiene un nombre y se llama voltaje eficaz. Voltaje eficaz. O también lo conocemos como voltaje RMS. Es muy común utilizar los dos términos. Voltaje eficaz o voltaje RMS. Y esto es precisamente porque es el voltaje que nosotros tenemos presente en nuestro sistema, en nuestras casas, el sistema que nos da la compañía. Lo que tenemos que saber es que el voltaje en realidad va a ser más alto que el que nosotros medimos con nuestro tester. Nuestro tester nos va a estar midiendo un voltaje que en realidad no existe. Y ahí vamos a tener un voltaje mayor. En realidad no existe el voltaje, vamos a tener un voltaje mayor, pero los equipos ya están diseñados para trabajar a ese nivel de voltaje. ¿Se entiende, muchachos? Sí, señor. Profe, yo tengo Claro, sí, profe, copiamos. Sí. ¿Alguna consulta ahí? Sí, señor. Una pregunta. ¿Cuándo es que los equipos tienen 480 voltios, profe? ¿En equipos de alta, ya así? ¿Cómo le explico? Como en plantas y bombas y eso, ¿por qué tienen 480 voltios en el centro de carga donde ellos llegan? Ok. Eso se debe a que nosotros tenemos diferentes sistemas, o sea, tenemos diferentes niveles de voltaje. Trabajamos a diferentes niveles de voltaje. Trabajamos a diferentes niveles de voltaje en bajo voltaje y también tenemos diferentes niveles de voltaje en media tensión, lo que llamamos en media tensión o en alto voltaje. Quiere decir que en media tensión, por ejemplo, trabajamos 4.700 voltios, 7.620, trabajamos, por ejemplo, 19.920, 34.500, 69.000 voltios, 130.000 voltios, 230.000 voltios, etc. Son diferentes niveles de voltaje. A nivel de baja tensión, la baja tensión va desde 0 voltios hasta los 1.000 voltios. A nivel residencial, nosotros utilizamos un sistema que se llama trifilar monofásico 120-240 voltios, que es el que estamos representando acá. Uno que es 120-240. Pero existen diferentes niveles de voltaje. Hay un voltaje que sigue, que es el 277. Hay otro voltaje que es el 380. Hay otro voltaje que es el 440. Hay 480, diferentes niveles de voltaje. Esos niveles de voltaje generalmente se utilizan para sistemas que son trifásicos, o sea, generalmente se utilizan en las industrias. ¿Y cómo llegamos a esos niveles de voltaje? Pues haciendo diferentes configuraciones en los transformadores. O sea, a nivel residencial yo no voy a obtener un voltaje 380, por ejemplo, porque mi transformador que está afuera en la calle únicamente está diseñado para darme
120, 240 voltios. Pero si en una industria yo tengo un arreglo de transformadores, o sea, tengo un banco de transformadores por 3 transformadores, dependiendo del tipo de conexión que yo realice, puede ser una estrella delta, una estrella aterrizada, etcétera, hay diferentes conexiones, yo puedo entonces manipular y obtener diferentes niveles de voltaje. Entonces, esos niveles de voltaje es a nivel de arreglo de transformadores y generalmente a nivel de industria. ¿Se entiende? Sí, señor, sí, porque esa estrella aterrizado y que yo conozco, bueno, que he visto, ¿verdad? Entonces tiene ese voltaje 480 a 520, tiene problema. Sí, correcto, como le digo, ya con el arreglo que uno decida hacer en el banco de transformadores, entonces uno va obteniendo el voltaje adecuado. Esto es porque muchos de los equipos de las empresas son traídos de otras regiones, por ejemplo de Europa, donde utilizan diferentes niveles de voltaje. Por eso las empresas siempre van a tener que tener bancos de transformadores propios para obtener el nivel de voltaje que necesitan para que las máquinas puedan trabajar. ¿Okay? Ok, listo, profe, muchas gracias. Con gusto. Ok, entonces sigamos. Entonces, en cada onda que se produce, la tensión va a estar aumentando hasta llegar a ese pico máximo y luego va a retomar al valor de 0. Luego va a cambiar la polaridad, va a aumentar hasta llegar al pico negativo y luego va a ir disminuyendo hasta 0 nuevamente. Esto se va a estar repitiendo constantemente a una velocidad de 60 veces por segundo y ya vimos que esa onda completa, que es de positivo a negativo, tarda en generarse o tarda en hacer todo su recorrido 20 milésimas de segundo. Y aquí tenemos los voltajes que les estaba indicando anteriormente. Entonces, en Costa Rica, ojo, esto es para Costa Rica, como digo, en otros países, en otras regiones, los niveles de voltaje son diferentes. Acá en Costa Rica, las empresas eléctricas nos van a estar proporcionando estos voltajes que tenemos aquí. 339 para la parte de 240 y 169 o 170 voltios para la parte de 120 voltios. O sea, vamos a tener un voltaje mayor. En realidad, nuestro sistema es un sistema 120-240 monofásico, pero los voltajes que vamos a tener ahí en realidad son mayores. ¿Qué es lo que pasa? Que los equipos de medición están diseñados para leer este voltaje que está acá, para hacer el cálculo de la diferencia de voltaje. Y también los equipos que nosotros conectamos están diseñados también para trabajar a esos niveles de voltaje. Ya esto lo conocemos como valor eficaz o voltaje eficaz o voltaje RMS. Ok, entonces, bueno, aquí está el detalle también, ¿verdad? Que estos valores que nosotros normalmente medimos en estos multímetros son los valores eficaces. Entonces, lo que nosotros medimos con el multímetro es el valor eficaz, el valor que vamos a utilizar, el voltaje RMS. Y generalmente, pues, para nivel residencial va a andar en esos voltajes de 120, 240 y por ahí. Ok, entonces, aquí tenemos nuevamente la misma imagen, ¿verdad? En donde se veía ese valor eficaz representado. Entonces, vamos, la onda senoidal siempre va a llegar hasta su pico máximo, ¿verdad? En este caso va a llegar hasta el voltaje de 339 si es 240 o al voltaje de 170 si es en 120 voltios. Y lo mismo va a suceder en la parte negativa. En los dos sectores de la onda se va a estar representando esto. Ahora, ¿cómo funcionan los artefactos eléctricos que nosotros tenemos en nuestra casa? Por ejemplo, aquí tenemos una computadora, o sea, una PC, una computadora de escritorio,
Y cuando nosotros conectamos la computadora por medio del enchufe a la corriente o al tomacorriente de nuestra casa o de la oficina, y ese tomacorriente es 120 voltios, voltaje eficaz, y que tiene una corriente que es alterna, porque vemos la onda senoidal, o sea, la corriente alterna que viene de la empresa. Esa corriente alterna va a llegar hasta una fuente de poder de esa computadora. Esta fuente de poder tiene la particularidad que va a tomar esta corriente alterna y la va a convertir en corriente directa o corriente continua. Obviamente internamente va a tener una electrónica que es un poquito complicada, donde vamos a tener un transformador que va a pasar de los 120 voltios a 12 voltios o al nivel de utilización del voltaje. Vamos a tener una etapa que es de transformación, una etapa de regulación, una etapa de filtrado, diferentes condiciones, y una tarjeta que nos va a permitir obtener algunos voltajes, porque las tarjetas electrónicas a veces utilizan voltajes de 3 voltios, de 7.5 voltios, etc. Entonces puede ser que transformamos de corriente alterna a corriente directa en 12 voltios y luego obtenemos también algunos otros tipos de voltajes especiales para que trabajen ciertos sectores de la tarjeta electrónica. Porque toda la electrónica trabaja con corriente directa, todo está para trabajar con corriente directa. Y así funcionan en realidad la mayoría de equipos que nosotros tenemos en nuestra casa. Vamos a ver que tenemos una transformación de corriente alterna a corriente directa. Sucede con las pantallas, con los equipos de sonidos, con los microondas. La mayoría de equipos electrónicos que tenemos en nuestra casa tienen esa transformación. O sea, nosotros en realidad utilizamos muchísimo las dos tipos de corriente y las podemos relacionar en los equipos. Corriente alterna y corriente directa. La corriente alterna la utilizamos para dar potencia, para darle energía al equipo, es la que nos da la mayor posibilidad de conectar más equipos, de obtener potencia y tener cargas muy fuertes. Y la corriente directa la utilizamos para cosas menores, ¿verdad? Para menos potencia, para menos amperaje también, para trabajar circuitos electrónicos que necesitan menos corriente porque son más pequeños, para reducir espacios. Y por eso es que tenemos pantallas, por ejemplo, que son bastante delgadas porque no necesitan componentes muy grandes que trabajen con corriente alterna, sino que utilizan componentes que son más pequeños que los podemos alimentar con corriente directa. Entonces, los dos tipos de corriente están relacionadas. Los dos tipos de corriente las utilizamos día a día normalmente en nuestros equipos, en nuestras casas. Utilizamos los dos tipos de corriente. Ahora, existen artefactos que no utilizan los dos tipos de corriente, solamente son los equipos que tienen condiciones electrónicas. Por ejemplo, una lavadora. Una lavadora, todos sus motores, o sea, sus dos motores, el motor de lavado y el motor de centrifugador, si es que tiene dos motores, o si es de un solo tanque, el motor va a estar trabajando siempre con corriente alterna. Pero toda la parte de la electrónica, de la lavadora, donde están las teclas, donde escogemos el nivel del agua, si es fría, si es caliente, escogemos los diferentes valores, toda esa parte va a trabajar con electrónica. Si tuviésemos, por ejemplo, una bomba de agua en nuestras casas, pues esa bomba de agua va a estar trabajando también con la parte de corriente alterna. Los calentadores de agua trabajan también con corriente alterna. Hay calentadores de agua que traen una parte electrónica, pero también es únicamente de control. Generalmente las partes de control son las partes que van a estar proporcionándonos a nosotros o nosotros vamos a estar maniobrándolas más bien con corriente directa, porque son tarjetitas, son elementos de electrónica que requieren menos corriente. ¿Se entiende esa parte, muchachos? ¿Tienen alguna pregunta?
Todo claro por el momento, profe. Excelente. Profe, digamos, Todo bien. una pregunta, en teoría, digámosle, a la corriente alterna, digámosle, por cargar una batería de, qué sé yo, de carro o de moto, no podría conectarle un cable directo, porque lo que haría sería explotar la batería. No, que no se te copia, se te corta ahí la comunicación. Tranquilidad, profe, tranquilidad, todo está claro. Ok, perfecto. Gracias. Ok, muchachos, entonces, con esto estamos concluyendo la parte de corriente eléctrica. Entonces, para la próxima semana vamos a tener el segundo quiz, el quiz número 2. Este quiz número 2 va a estar conformado de los temas diagramación y corriente eléctrica. Voy a anotárselos por acá. Entonces, la próxima semana, el quiz número 2 con los temas diagramación y corriente eléctrica. Corriente eléctrica. Okay, ¿estamos claros? La próxima semana tendremos el quiz número 2 sobre esos dos temas. Profe, yo tengo una pregunta. Dígame. ¿Qué es más peligroso? ¿Más amperaje o un alto voltaje? Buena pregunta. Mire, bueno, ya hablamos de los niveles de voltaje, ¿verdad? Tenemos niveles de voltaje desde 0 hasta 1000 para baja tensión, de 1000 a 34.500 voltios es media tensión, y de 34.000 voltios hacia arriba, eso es alta tensión. Nosotros generalmente hablamos o bajo voltaje o alto voltaje. Entonces, sí tenemos que hacer la diferenciación entre los niveles de voltaje. Ahora, estamos hablando de esos niveles de voltaje, corriente alterna, pero tenemos también corriente directa. Los niveles de voltaje en corriente directa van desde los 0, generalmente hasta los 48 voltios. En algunas aplicaciones, por ejemplo, solares, aplicaciones eólicas, hablan un poco más de voltaje arriba de los 100 voltios o 400 voltios, etcétera, dependiendo del arreglo que se haga en esos sistemas. Pero lo normal que nosotros utilizamos, digamos, en baterías y demás, sobre todo en vehículos, es desde los 0 a los 48 voltios. Estamos hablando de voltaje, pero cuando nosotros tenemos un voltaje, vamos a tener también una cierta capacidad en corriente, o sea, en amperaje, en intensidad. Y en realidad, cuando hablamos de qué podría ser más peligroso, existen algunas diferencias. Por ejemplo, si nosotros sufrimos una descarga a 120 voltios, digamos que tocamos el tomacorriente y hay un cablecito flojo y nosotros sufrimos una descarga, ¿qué sucede? Bueno, nos tiramos para atrás, ¿verdad? Soltamos las manos y pelamos los ojos y inventamos un madrazo, ¿verdad? Eso es lo más común, ¿verdad? Entonces, eso es lo que sucede. Hay una repulsión, generalmente hay una repulsión y no nos quedamos, tan pegados a la línea. Pero en realidad, cuando nosotros no nos despegamos de la línea y nosotros nos energizamos durante unos segundos más, nuestro cuerpo va a empezar a sufrir ese efecto. Va a empezar a sufrir ese efecto eléctrico y entonces nuestros músculos se van a contraer, entonces se van a cerrar nuestras manos y eso lo que va a hacer más bien es que apretemos más la línea y que no nos soltemos. Ahora, estamos hablando de un 120 voltios.
cuando nosotros sufrimos una descarga, que Dios no lo permita, en un voltaje mayor, digamos 19.900 voltios, 34.000 voltios, pues ahí lo que vamos a sufrir es un shock tan fuerte que nos va a tirar no sé cuántos metros si no estamos sujetados, si no estamos amarrados debidamente, ¿verdad? Y prácticamente nos va a matar casi que de forma instantánea. Y si no nos mata, pues vamos a sufrir daños muy severos y quemaduras muy severas. ¿Y por qué? Porque cuando hablamos de 19.000 voltios, 34.000 voltios, es un voltaje que es de transmisión, o sea, que llevamos por muchas distancias y existen muchas cargas conectadas a ese sistema. Existen urbanizaciones, existen fábricas, existe mucha carga, todo lo que esté conectado, mucha carga. Y eso lo que va a generar es que aunque tengamos un voltaje tan alto, también vamos a tener mucho amperaje, o sea, vamos a tener mucha corriente. Y en realidad lo que mata al ser humano es el amperaje, es la corriente. Yo puedo tener una línea de un tomacorriente que no tenga nada conectado, ¿verdad? Que tenga, digamos, un circuito de tomacorriente, si no tengo absolutamente nada conectado y toque una línea y me lleve el jalón y ya, no me hizo nada. ¿Por qué? Porque no hay cargas conectadas. Pero si yo en ese tomacorriente tengo una lavadora, por ejemplo, tengo una refrigeradora que tiene un motor y que tiene una bobina que es inductiva y que va a generar una carga, que va a decir que si está funcionando, me está aportando el sistema 5, 7, 10 amperios, entonces ahí sí es diferente, ahí sí me puede matar. Porque en realidad lo que me va a matar a mí es el amperaje, no tanto el voltaje, sino el amperaje. Cuántas cargas estén conectadas a ese sistema. Porque nuestro cuerpo soporta muy poco amperaje. Nuestro cuerpo puede soportar 0,00 no sé cuántas milésimas de amperio. O sea, ni siquiera un amperio. Que a nosotros con un amperio nos mata. O sea, quiere decir que un bombillo de 100 watts que anda por 0,3 amperios nos podría matar dependiendo del estado en que esté nuestro cuerpo. Porque lo que nos mata es el amperaje. Entonces, no es tanto decir, mire, es que es más peligroso el voltaje bajo o el voltaje alto. Los dos voltajes van a ser peligrosos, porque nuestro cuerpo no tiene tanta capacidad. Pero depende mucho de las cargas que estén conectadas a ese sistema que me generen esa intensidad, me generen esa corriente o ese amperaje. ¿Se entiende? Sí, señor. Muy bien, muchas gracias, profe. Con todo gusto. Profesor, Dime. según entiendo, con 25 miliamperios, cualquier persona puede sufrir un paro cardíaco. Correcto, sí, exactamente. Imagínense que son 25 miliamperios, son milésimas de amperio. Ya nuestro cuerpo, el corazón, ya podría estar en un estado de paro cardíaco. Pero eso también depende mucho de la posición, por donde entre y por donde salga la corriente. O sea, siempre cuando veamos el tema de seguridad eléctrica vamos a ver eso precisamente, que depende, no es lo mismo que yo toque un cable y lo toque con mi mano izquierda y tenga mi mano derecha apoyada a un metal, a un bearing, cualquier cosa, la corriente va a recorrer distinto. Así yo no tengo mi mano apoyada, la tengo pegada a mi cuerpo, entonces la corriente va a salir por mi pie y entonces va a generar diferentes cosas. Y puede ser que no pase tan cerca del corazón o pase directamente por el corazón. Entonces depende mucho también de la posición en que nos encontremos en el momento que toquemos el cable, que nos energicemos. Depende mucho incluso del estado físico de la persona. Depende mucho incluso de la estatura de la persona, si la persona es más bajita o es más alta. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo es conductor, tiene una muy baja resistencia, es muy conductor. Y porque nuestro cuerpo está compuesto un poco más del 80% de líquidos. La sangre y otros fluidos que tenemos nos hacen esa composición de líquidos y entonces es un muy buen conductor. Entonces, depende mucho, obviamente si la persona es bastante alta, pues va a tener mayor volumen, mayor
cantidad de líquidos, entonces va a tener mucho menos resistencia. Entonces, hay muchos factores que inciden. Lo que sí tenemos que tener claro que con 25 milésimas de amperio, ya puede ser en corriente alterna o en corriente directa, nos va a matar. No nos puede matar, porque nuestro cuerpo tiene esa pequeña capacidad de solamente 0,0025 máximo, ¿verdad? Para soportar. ¿Ok? ¿Se entiende? ¿Alguna otra duda? No, señor, gracias. Ok, con gusto. Dale un momentito porque hay un compañero que me está poniendo un mensaje que no ha podido ingresar. Seguramente es que también está entrando con otro usuario. Ok, entonces les decía que con este tema concluimos esta parte y tenemos el quiz número 2 que es sobre diagramación y corriente eléctrica. Hoy tenemos que ver precisamente también el tema de los dos laboratorios. Tenemos dos laboratorios que hacer, el laboratorio número 1 y el laboratorio número 2. Los dos laboratorios ya se encuentran en la plataforma. Entonces vamos a hablar un poquito sobre los laboratorios para ver qué es lo que tenemos que hacer y cómo lo vamos a trabajar. Regáleme un momentito para que este compañero se logre conectar y voy a pasarles por acá. Voy a quitar esto de acá para darles otra pantalla. Aquí lo tenemos. Okay. En la plataforma del instituto, ustedes van a ver acá, vamos a pasar acá donde dice laboratorio número 1, acá. Tenemos, un momentito, aquí tenemos el laboratorio número 1 y acá tenemos el laboratorio número 2. Ya los dos están en la plataforma. El laboratorio número 1 va a estar disponible desde mañana. Hoy estamos 6, mañana es 7. Entonces va a estar disponible desde mañana y hasta el 13, o sea, de hoy en 8. Tienen 8 días para realizarlo, para entregar ese laboratorio número 1. Ahorita vamos a ver qué es lo que hay que hacer y cómo hay que hacer. Y el laboratorio número 2 va a estar disponible también desde mañana, pero hay plazo para entregarlo una semana después. O sea, sería para el 20 del 6, 20 de julio. Entonces, para la próxima semana, para de hoy en 8, tendría que estar entregado el laboratorio número 1. Y para de hoy en 15, el laboratorio número 2. Los laboratorios son muy sencillos y los dejé habilitados los dos a partir de mañana, porque perfectamente podrían, si tienen su tiempito y sacan su tiempito, ya sea, digamos, el fin de semana o algo así, que pueden hacer los dos, entonces hacen los dos y los pueden subir a la plataforma. Dale un momentito. El compañero ya. Es que fue eliminado, entonces ya no lo deja ingresar. Seguro entró con otro usuario. Es que eso es lo que pasa. Entran con otro usuario y después no pueden ingresar. Ya claro lo de los laboratorios.
Sí, todo Sí, claro, señor. profe. Sí, profe, todo bien. Sí, profe, todo claro. Muchas gracias. Todo claro, todo claro, todo claro. Ok, entonces sí, la idea es esa, por eso lo habilité, porque van a ver, yo les voy a pasar un enlace y lo pueden realizar directamente, pueden hacer los dos de una vez, ¿verdad? Porque el primero y el segundo son muy similares. Vamos a ver si podemos resolverle a este compañero para que pueda entrar. Lo que quiero es que estemos completamente claros con las fechas, ¿verdad? Que después no me digan, profe, que no puede tiempo, no me dio tiempo. Tienen 8 días y 15 días para cada uno de ellos. Y son bastante sencillos de trabajarlos, de hacerlos. Y ahorita vamos a ver cómo los vamos a hacer. Entonces, voy a salirme de acá un momento. Acá en la lección número 5, donde está el laboratorio número 5, cuando ustedes ingresen, ahorita no los va a dejar ingresar, obviamente, porque va a estar activo hasta mañana, o sea, a partir de mañana van a poder ingresar, pero cuando ustedes ingresen acá, tanto en el laboratorio número 1 como en el laboratorio número 2, van a encontrar un texto, así como este, que dice laboratorio número 1, circuito, serie, paralelo y mixto. Así se llama. Y acá van a encontrar un enlace, un link, que es este link que está acá. Este enlace, ustedes lo van a tomar desde aquí, desde donde dice HTTP, no sé qué, lo van a tomar desde aquí y lo van a pegar en su navegador, en su computadora, en su navegador. Y los va a llevar hasta una pantalla donde hay un software de simulación que ya lo vamos a ver. Entonces ahorita les vamos a repasar paso por paso cómo vamos a trabajar este laboratorio. Lo que me interesa que sepan es que en la plataforma está el documento que les va a decir qué tienen que hacer y que ahorita lo vamos a ver. Y también está el enlace a donde tienen que ir ustedes para que puedan realizar eso. Y ahorita vamos a ver cómo se tiene que hacer el trabajo. Entonces lo van a encontrar tanto en el laboratorio número 1 como en la parte del laboratorio número 2. En el documento, cuando ustedes abren el documento del laboratorio número 1, se les va a abrir un documento que está en vista previa. Es para que lo tengan en consideración cuando está en vista previa. No sé, si quieren tener el documento a mano, ustedes tienen que cargar ese documento, ¿okay? Para que puedan hacerlo. Entonces, este es el documento del laboratorio número 1. Un momentito que está entrando otro compañero. Ahí está. Cuando les sale el documento así, ustedes tienen que buscar la opción para descargarlo. Por ejemplo, una ventanita como esta que está aquí, que me da la opción para descargarlo. Ustedes lo descargan y ya pueden editarlo, maniobrarlo, hacer lo que quieran con él. Es para que lo tengan claro. Entonces, dentro del documento están las reglas, las condiciones, las instrucciones. Entonces, por ejemplo, para este laboratorio número 1, aquí están las instrucciones. ¿Qué tiene que llevar este laboratorio número 1? Primero, tiene que llevar una portada, tiene que llevar una introducción, un marco teórico, un desarrollo, conclusiones y la bibliografía. O sea, tiene que tener un formato específico para presentar el trabajo. Entonces, esto lo vamos a ver ahorita después del receso, cómo se debe hacer esto. Entonces, en el documento están las instrucciones y en el documento también está explícito algunas cosas súper importantes como estas que tengo aquí. El informe de laboratorio debe de subirse a la plataforma institucional. Ya no me lo pueden enviar por WhatsApp, no me lo pueden enviar por correo, sino que tiene que quedar en la plataforma. Que tiene que estar en formato PDF, ¿no? Si me suben un Word, no se va a poder calificar. La calificación se hace directamente en la plataforma. Les advierto,
en formato PDF, todo está en formato PDF. Si ustedes hacen su documento en Word y hacen todo, una vez que lo terminaron, lo revisaron y están seguros, entonces lo pasan a PDF y lo suben a la plataforma. Que tiene que ser en la fecha y en el horario establecido, ya sabemos las fechas, el número 1 hasta hoy en 8 y el número 2 hay plazo hasta hoy en 15. Si pueden hacerlo los dos juntos y subirlos, genial. Pero tienen que subir el número 1 en el espacio del número 1, ¿verdad? Y el número 2 en el espacio del número 2, porque si no se cruzan las calificaciones. Ahora, este documento, ese PDF que vamos a subir, tiene que quedar identificado y guardado como laboratorio número 1 y el nombre del estudiante. No me manden documentos que no traigan su nombre, porque son muchos estudiantes y se hace un zaperoco, se me hace un zaperoco. Entonces, tiene que el documento, el archivo que ustedes van a subir, ponerle laboratorio número 1 y, por ejemplo, Jairo Abad. Laboratorio número 1, Roy Chacón Mora, etc. O sea, que lleve su nombre el documento, tanto para el laboratorio número 1 como para el laboratorio número 2. Ok. Y aquí vamos a ver algunas cositas del laboratorio, cómo se basa. ¿Estamos claros con eso? ¿Alguna duda? No, señor, de momento no. Todo claro, profe. Listo, profe. Perfecto. Entonces, mire, vamos a hacer una cosa. Vamos a ir al receso y después del receso venimos a ver esta parte del formato, cómo va compuesta la portada, la introducción y eso. Y después de ver eso, vamos a hacer un ejercicio aquí de cómo se desarrolla ese laboratorio para que les quede suficientemente claro. ¿Está bien? Entonces, vamos al receso. Regresamos 8 de la noche, muchachos. Provecho. Listo, profe, gracias. Listo, gracias, profe. Gracias, profe. Listo, profe, gracias. Listo, señores, ¿cómo estamos? Listo, profesor. Listo, profe. Perfecto. Bueno, ya los dos compañeros que no podían ingresar parece que ya están. A ver, me queda alguien más ahí pendiente. Oscar Tapia está por ahí. Creo que Oscar Tapia también estaba con problemas. Ok, ya. Vamos a pasar la lista entonces para continuar con el trabajo del proyecto, del laboratorio. Hoy estamos 6 de junio. Vamos a ver. Abarca Gómez. Presente. Presente, profesor. Araya. Presente. Gracias. Argüello Vargas. Bonilla Chacón. Mauricio. Presente, profe. Gracias. Bonilla Chacón. José Fabián.
Presente, profe. Gracias. Castro Hernández. Presente, profe. Gracias. Chacón Mora. Presente, profe. Gracias. De León Fallas. Presente, profe. Gracias. González Valle. Presente. Gracias. Herrera Salazar. Presente, profe. Gracias. Miralles Canales. Está. Miranda Quesada. Presente, profe. Está. Molina Arias. Profe, ¿me escuchó? Miranda Quesada. Ah, no, no lo escuché. Ahora sí. Voy a quitarle aquí la ausencia. Perfecto, gracias. Molina Arias. Está. Arrete Gaitán. Presente. Gracias. Alas Casasola. Presente, profesor. Gracias. Serrano Fernández. Serrano Sánchez. Presente, profesor. Gracias. Tapia Delgado. Profe, Serrano Fernández, presente. Gracias. Torres Chavarría. Presente. Gracias. Vargas García. Presente. Gracias. Vázquez Anchía. Zamora Guillén. Ok. Vamos entonces con el tema de la asistencia y entonces vamos a ver cómo se debe realizar. Profe, disculpe, Vázquez Anchía, no escuché que me llamara, pero por aquello acá estoy presente. Sí, sí lo llamé. Ah, disculpe, no escuché, no le copié. Está bien, gracias. Profe, Dylan Zamora también. No lo escuché, profe. Zamora Guillén. Sí, Zamora Guillén, profe. Perfecto, gracias. Ok. Entonces vamos a ver cómo se debe resolver tanto el laboratorio 1 como el laboratorio 2. Les voy a mostrar un ejemplo. Acá lo voy a poner. Pero recuerden que tienen que traer una portada, una introducción, un marco teórico, un desarrollo, conclusiones y bibliografía. Que el documento tiene que subirse a la plataforma institucional y solamente en formato PDF, únicamente en formato PDF. Que el documento tiene que estar identificado y guardado como laboratorio número 1 y el nombre de cada uno de ustedes. Laboratorio número 2 y el nombre. El archivo que subimos a la plataforma. Recordemos que en la plataforma, ¿ya ustedes subieron algún trabajo a la plataforma? Sí, ¿verdad? Yo creo. El quiz número 1. El quiz, profe, nada más. Sí, el quiz número 1, profe. Ok, perfecto. Entonces, recuerden cuando subieron el quiz número 1, que tienen que poner su nombre, ¿verdad? O escribir algo ahí en el cuadrito que aparece. Entonces, ustedes, para que les dejen enviar el documento, ustedes tienen que poner ahí el nombre o el laboratorio, lo que ustedes quieran. Pero el documento que ustedes suben tiene que ir nombrado, tiene que decir, el archivo como tal tiene que decir laboratorio número 1 y su nombre, para que no se les olvide. Ok, entonces, igual aquí, en este documento que ustedes van a descargar, aquí están las indicaciones. Entonces, en cuanto a la portada, ¿cómo tiene que ser la portada? Bueno, la portada tiene que ser algo como esto. Entonces, nada más que diga Instituto Santo Tomás, el nombre del alumno,
el número de cédula, el curso, bueno, en este caso era residencial, el nombre del profesor, el tema y la fecha. Eso es lo básico que tiene que traer la portada. ¿Ok? Una hoja para la portada. Ahora, bueno, en este caso se puso una tabla de contenido que no se había solicitado, ¿verdad? Si quieren ponerla no hay problema. La introducción. La introducción son 2 o 3 párrafitos nada más que diga sobre qué va a trabajar. ¿Verdad? En este caso son circuitos serie, paralelo y mixto. Entonces una pequeña introducción. No son 3, 4 hojas, sino que 2 o 3 párrafos de introducción. Luego, el marco teórico también va, si el laboratorio número 1 es sobre circuitos serie, entonces el marco teórico, un pequeño detalle sobre qué son los circuitos serie, 2 o 3 parrafitos, si quieren poner alguna imagen, no hay ningún problema. Luego, sobre el circuito paralelo, también 2 o 3 párrafos, no se pongan a hacer trabajos muy extensos, no se maten en eso, 2 o 3 párrafos como base del circuito paralelo, y luego el circuito mixto también 2 o 3 párrafitos sobre el circuito mixto. Vea que aquí es prácticamente una hoja por cada uno de ellos, una hoja para el serie, una hoja para el paralelo y una hoja para el mixto. O sea, eso es el marco teórico. En el desarrollo es donde tenemos que desarrollar lo que nos están pidiendo en el ejercicio. Entonces, en la primera parte del desarrollo, por ejemplo, nos decía, de acuerdo al siguiente circuito eléctrico en serie y utilizando el software de simulación, determine los valores de. Entonces, está el circuito que se les está proponiendo ahí. ¿Qué tienen que hacer? Si se les está solicitando la intensidad, por ejemplo, en este caso, se le estaba solicitando la intensidad, lo que hay que hacer es ir al software, que ahorita vamos a ver cómo se utiliza, y poner el probador y medir la intensidad. La intensidad de la corriente es 1.60, la intensidad es 1.60. Tomamos un pantallazo del software y lo metemos acá. Esto era A, la intensidad, lo que nos estaban pidiendo, la intensidad total. Ojo que en el pantallazo del software tienen que aparecer las medidas o los valores de cada uno de los elementos que se les está dando en el ejercicio. O sea, tienen que aparecer. Ahorita vamos a ver cómo se hace todo esto. Les deben de aparecer. Ya todos los elementos tienen los valores que se les está pidiendo. Y a partir de ahí, pues todo es exactamente igual. La parte B me decía, bueno, determine la intensidad en la lámpara 1, igual, entonces traemos el probador y lo ponemos en la lámpara 1 para saber cuánto va a ser la intensidad y copiamos el pantallazo. Y así sucesivamente para cada uno de los ejercicios que nos están solicitando. Cuando es el voltímetro, también colocamos el voltímetro, el pantallazo y el valor que nos está dando el aparato de medición. Ahora, esto es la parte de desarrollo. Vean que el ejercicio 1 tiene bastantes elementos que hacer. Tenemos el circuito serie, el circuito paralelo y también tenemos el circuito mixto. Todo esto es la parte de desarrollo. Ahora, este es el paralelo. Vamos a ver. Después del desarrollo, ¿qué venía? Bueno, vienen las conclusiones. Entonces, en las conclusiones es también un pequeño resumen de qué se logró determinar con el desarrollo del ejercicio, qué condiciones se cumplían, etc. Conclusiones. Y luego la parte de bibliografía, pues es precisamente de dónde se utilizó la información, si se basaron en los documentos subidos en la plataforma, si se basaron en videos, si se basaron en información de internet, digamos, la parte de marco teórico en la parte del internet, o en este caso, también el laboratorio. Vamos a ver que se salió Don Roy. O también, digamos que es
el software de laboratorio, que es el link que tenemos aquí, que es el que vamos a estar utilizando. Entonces, estamos claros cómo tiene que ser el laboratorio. Vamos a tener una portada, que es una hoja con la información inicial, la introducción, que es pequeñita, marco teórico, desarrollo, conclusiones y bibliografía. ¿Ok? ¿Alguna duda? No, señor. Gracias. No, ninguna. Ok. Esto es para el laboratorio número 1. El laboratorio número 1 va a ser un poquito más extenso porque llevamos esa parte. Para el laboratorio número 2, y para que no se les complique mucho, el laboratorio número 2 no vamos a tener el marco teórico, sino que vamos a tener, obviamente, la portada, la introducción, y una vez vamos al desarrollo de los ejercicios, conclusiones y bibliografía. Entonces no vamos a tener que hacer trabajo de investigación ni nada, sino que únicamente vamos a tener lo que se nos solicita. O sea, por eso les decía que lo pueden incluso hacer todo desde un mismo momento si se les facilita. Porque el laboratorio número 2 no vamos a tener marco teórico. Entonces, para que lo sepan, marco teórico lo vamos a tener únicamente en el laboratorio número 1. Ok, entonces vamos a ver. Dale un momentito. Voy a traerme esto. Okay. Ahí lo tenemos. Entonces vamos a ver cómo funciona el software de simulación de circuitos. Entonces, ese link está en la plataforma, que ya lo vimos, y que yo incluso se los voy a pasar también acá por el WhatsApp para que lo tengan ahí, que por cualquier cosa, si no lo pueden descargar de la plataforma, que lo tengan ahí en el grupo. Este es el link de descarga. Es un software que nos permite hacer simulaciones de circuitos en línea. Entonces, vamos a introducir nuestro link, ¿verdad? Aquí en la página del explorador de Google, y a partir de ahí entonces vamos a empezar a trabajar con ese software. Vamos a ver dónde lo tengo. Por acá, voy a buscarlo y lo tengo. Entonces ahí lo tenemos. Les va a salir una pantalla como esta, que es una simulación interactiva. Ahí le vamos a dar un momentito que cargue. Ahí está cargando. Y luego vamos a empezar a ver cómo funciona la interfaz y cómo utilizar los diferentes elementos que tenemos aquí. Una vez que cargó, nos dice que es un kit de construcción de circuitos de corriente alterna. Tenemos acá el primero que nos dice que es voltaje, corriente alterna. Tenemos acá circuitos RLC y tenemos acá la parte de laboratorio. Nosotros vamos a ingresar en la parte de laboratorio, en la tercera opción. Entonces, en laboratorio le vamos a dar un clic, se le va a hacer grande la ventanita, y le vamos a dar otro clic para que nos lance al software de simulación. Y lo vamos a ver de esta forma. El software de simulación tiene cosas muy prácticas y muy sencillas. Del lado acá, del lado izquierdo, tenemos una serie de elementos. Aquí vemos el cable, la batería, el voltaje, la bombilla, la resistencia, el capacitor, el inductor, interruptores, y tenemos algunos elementos más. Del lado derecho tenemos algunos otros elementos. Por ejemplo, nos dice cómo mostrar la corriente, tenemos etiquetas, valores, cronómetro, y tenemos los instrumentos de medición que vimos en la parte del laboratorio. Entonces, vamos a tener algunas otras herramientas por acá abajo que las vamos a ver cómo las vamos a estar desarrollando en nuestros ejercicios. Entonces, vean que es muy sencillo, no tiene mucha cosa, pero nos da mucha facilidad para
hacer simulaciones prácticas de circuitos eléctricos. Entonces, vamos a quitar esto de por acá, voy a traérmelo a la otra pantalla y vamos a ver cómo trabaja. Acá en los elementos de este lado, si yo le doy a la flechita, vemos que tenemos clips, billetes, fusibles, borradores, lápiz, una serie de elementos, pero nosotros vamos a estar utilizando casi siempre los elementos de arriba. Entonces lo voy a dejar en la posición de arriba. Ok. Y del otro lado tenemos una serie de cosas. Recuerden cuando estábamos con nuestro circuito básico que nosotros utilizamos las bombillas. Entonces acá vamos a empezar utilizando las bombillas para generar un circuito eléctrico. Entonces en mi circuito vamos a hacer un circuito sencillo, ¿verdad? Yo voy a tomar la batería que tengo acá de este lado, nada más le doy a dar clic y la arrastro hasta mi lado, a mi punto de trabajo, y la suelto con el clip izquierdo, la jalo con el clip de izquierdo y la jalo para acá sostenido y acá la suelto. Una vez que lo solté acá, yo puedo tomarla y girarla y hacer con ella lo que yo quiera. La puedo poner en la posición que quiera y donde yo quiera. Nada más sosteniéndole el clip izquierdo, yo la puedo acomodar donde yo quiera. ¿Okay? Eso es para moverla. Si yo quiero cambiar los valores de esta batería, yo le doy clic encima, se pone de color amarillo y me sale una serie de valores acá. Yo aquí puedo subir el voltaje, digamos, voy a ponerlo en 120 voltios y abajo 120 voltios. Esta opción me permite borrarla y esta otra opción de este lado izquierdo lo que me permite es cambiar la polaridad de la batería. O sea, que si yo aquí arriba tengo el positivo y abajo el negativo, cuando yo presiono acá, se me van a invertir. El negativo se va a ir para arriba y el positivo para abajo. Esto es en cuanto a la batería. Si yo quiero poner una bombilla, tomo la bombilla, le doy clic, la arrastro y me la voy a traer para acá y ahí pongo la bombilla que yo quiero utilizar. Igual, si yo quiero moverla, le doy clic y la coloco en la posición que yo quiera y como me quede más práctico para utilizar. En este caso, yo la voy a dejar por aquí y la voy a dejar ahí. Si yo quiero poner un interruptor, yo voy a poner mi interruptor aquí y me lo voy a traer para acá. Entonces, ahí tengo mi interruptor. Al igual que los demás elementos, yo puedo moverlo a cualquier posición y darle la posición que yo quiera en mi circuito. Yo voy a ir generando mi circuito eléctrico a partir de aquí. Igual, si yo le doy clic, él me va a decir que el interruptor está abierto, porque está en condición normalmente abierta. Si yo le doy clic dentro de la bombilla, se pone en color amarillo y me salen los valores de acá. Por ejemplo, vean que aquí me está diciendo que tiene una resistencia de 10 ohmios. Yo puedo aumentar ese valor de resistencia, voy a bajarle a 45 ohmios y puedo jugar con los valores de resistencia, ya sea desplazando el cursor o con las flechitas que están para reducir a la izquierda o para sumar al lado derecho. Igual tengo la opción de borrarla. Si yo quiero borrarla, le voy a borrar y desapareció la bombilla. Entonces, en este caso, yo voy a traerme nuevamente la bombilla y la voy a poner ahí y la voy a dejar en 40 ohms. ¿Okay? Entonces, ya ahí tengo mi bombilla. ¿Qué pasa si yo tengo más bombillas? Bueno, yo voy a tener otra bombilla, voy a traerme otra bombilla por acá, voy a traerme otro interruptor por acá, le voy a dar vuelta para que me quede en esta posición y voy a traerme otra bombilla por acá y otra bombilla más por acá. Ahí yo tengo los elementos que yo voy a estar utilizando en mi sistema. Ahora necesito conectarlo. Entonces, acá está el cable, yo me traigo el cable, lo coloco acá, el cable lo puedo estirar y le puedo poner en la posición que yo quiera. Si yo lo arrimo aquí, me hizo la conexión inmediatamente y ahí tengo la conexión hecha con mi batería. Le traigo otro cable, lo voy a arrastrar, lo voy a conectar acá
y lo voy a conectar acá. Y ahí tengo la conexión de la primera bombilla. Me vengo para acá, traigo otro cable, lo voy a conectar acá y lo voy a conectar acá. Y ahí tengo la conexión de la otra bombilla. Me voy a traer el cable nuevamente, voy a conectar acá y lo voy a dejar por acá. Y aquí voy a jalar mi interruptor para dejarlo acá. Voy a traerme el cable acá, lo voy a conectar en esta posición y voy a traerme otro cable y voy a jalar la bombilla y la voy a conectar aquí. Voy a traerlo para acá, para estirar un poquito el cable que me quede en esa posición. Traerme esta bombilla, voy a traerme el cable nuevamente para acá y voy a conectar en este punto. Ahora voy a traer más cable. Vamos a ver, voy a traer más cable y me lo voy a traer. Voy a dejarlo ahí, voy a traerme otro pedazo de cable. Me lo voy a traer. ¿Okay? Entonces, una vez que yo tengo mi circuito, esto es un circuito en serie, Kelvin sale de la batería o de la pila, pasa por la primera bombilla, pasa por la segunda, pasa por el interruptor, pasa a la tercera bombilla y pasa a la cuarta bombilla. Yo tengo que darle los valores. Entonces, a la pila ya le había puesto 120 voltios. A este primer bombillo le puse 40 ohmios. A este bombillo de acá están 10 ohmios. Voy a dejarlo en 10. A este otro que está acá está en 10. Le voy a poner 54 ohmios. Y a este otro que está acá lo voy a dejar en 41 ohmios. Ya le puse los valores. Ya lo tengo identificado. Ustedes van a poner los valores que les dice el documento. Obviamente, ¿verdad? Aquí estoy haciendo algo que me estoy inventando. Entonces, para ver los valores de cada una de esas que acabo de poner, yo vengo acá donde dice etiquetas y marco aquí donde dice valores. Le pongo un checkcito y observen que aparecieron los valores que yo acabo de elegir. ¿Okay? Las pantallazos que ustedes van a pegar en los documentos tienen que traer los valores de aquí. Si yo quiero cambiar, digamos, esta que es de 54, si yo digo que está muy alto, nada más le doy clic acá nuevamente y yo lo puedo reducir a 39 y me va a sufrir el cambio acá. O sea, no va a pasar absolutamente nada. Siempre voy a tener ahí esto funcionando. Entonces, si ya yo tengo mi sistema listo, yo voy a cerrar este primer interruptor. Ojo que el primer interruptor me dice infinito ohmiaje. Eso quiere decir de que no me va a aportar resistencia. Recuerden que para análisis de circuitos, lo que vamos a ver de la parte de cálculo, vamos a asumir que en mis circuitos ni los interruptores ni los conductores me van a aportar resistencia. Por eso me dice que la resistencia es infinita. Entonces yo cierro aquí el primer contacto, ok, y lo cerré, le di clic, nada más me posiciono en él y lo cerré, y yo lo quiero abrir, me posiciono en él y le doy clic y él se abre nuevamente. Entonces le doy clic, cerré el circuito y me vengo al segundo de acá, le doy clic acá y cerré el circuito y entonces ahora ya mi circuito está funcionando. Ojo que vean la circulación de los electrones. ¿Lo ven? Me está diciendo los electrones están en color verde, se están moviendo despacito. ¿Por qué? Porque tenemos mucha resistencia. Entonces se están moviendo despacito, van en este sentido. Yo voy a bajar un poquito la resistencia de estos dos dispositivos que tengo acá para que se mueva un poquito más rápido y que se note más. Vamos a ver 14 ohmios ahí y este 40 aquí lo vamos a bajar un poco. Vamos a dejarlo ahí en 10. Entonces ahí se nota más la circulación de los electrones. Se van moviendo los electrones. Entonces, eso es el sentido del flujo de los electrones.
Ahora, si yo quisiera ver el sentido convencional de la corriente, que es este que está acá arriba, al lado derecho, que los electrones están en color verde con blanco, el sentido convencional va a estar en color rojo. Entonces yo le doy clic acá y vean que cambia el sentido convencional de la corriente y aparece en color rojo. Eso me indica que eso es el sentido convencional de la corriente. Ahora, en cálculo eléctrico nosotros vamos a aprender a calcular la resistencia total, la intensidad y un montón de cosas. Pero acá en el laboratorio vamos a hacerlo de una forma más práctica y para eso tenemos los instrumentos de medición en este recuadro de acá. ¿Qué vamos a hacer? Yo voy a tomar este que dice corriente, que es un amperímetro. Yo lo voy a tomar y lo voy a traer, nada más le doy clic y lo voy a arrastrar y lo pongo acá y lo suelto el clic. Ahí lo tengo. Yo voy a tomar el dispositivo y lo voy a poner acá en la línea y vea que inmediatamente me está diciendo que en este circuito están circulando 2.22 amperios. Entonces, si a mí me dicen en el ejercicio mida la corriente en la bombilla número 2, entonces yo tomo esto y me traigo la bombilla número 2 aquí, lo coloco de forma tal que me mida la corriente de la bombilla número 2. Son 2.22 amperios porque es un circuito en serie y la corriente va a ser la misma en el mismo. Pero si me dicen la corriente en el bombillo número 3, entonces me traigo acá y lo pongo en mi bombillo número 3 y me va a dar la misma corriente. Si me dicen a la salida de la fuente, entonces lo voy a poner aquí a la salida de la fuente. La salida de la fuente es esta. Con el voltímetro, exactamente igual. Lo veo aquí, lo tomo aquí. Lo voy a traer y lo voy a poner por aquí abajo, lo suelto y entonces yo puedo medir el voltaje. Digamos, yo voy a poner este acá, en este punto, y voy a poner este otro acá, en este otro punto. Ahí. Entonces, vean que me está midiendo el voltaje, me está diciendo que están 120 voltios. Ese es el voltaje de mi pila. Si me dicen, mídame el voltaje en la resistencia, en el bombillo o en la resistencia número 3, yo lo traigo, lo pongo acá, y lo traigo y lo pongo acá, en sus puntos, y entonces me dice que el voltaje acá es de 31,11 voltios. Y nótese que, bueno, generalmente vamos a estar utilizando solamente el voltaje y el amperímetro, pero si yo quisiera utilizar otro amperímetro, todavía me queda otro más acá. Yo podría poner un amperímetro por acá y medir acá en este punto la misma corriente. Igual, voltímetro me queda otro, puedo poner otro voltímetro. Entonces, así es como funciona este sistema. Si yo quiero quitar los elementos que acabo de poner de medición, pues yo tomo este amperímetro, le doy clic y lo llevo hasta la zona donde lo saqué y ahí los suelto y él se va a quedar ahí. Acá tenemos otro tipo de amperímetro que funciona diferente. Entonces vamos a conectarlo para ver cómo funciona este otro. Entonces yo lo que voy a hacer es que voy a abrir acá el interruptor para desconectar mi circuito. Voy a eliminar este conductor de acá, le doy clic y aquí está para eliminar, lo elimino y voy a traerme este otro amperímetro de acá, lo jalo, lo arrastro y lo voy a poner aquí. Ahí lo tengo. Entonces me voy a traer un cable acá, lo voy a conectar, lo voy a conectar a este extremo. Con otro cable voy a traer por acá y voy a hacer la conexión. Entonces, este amperímetro que está acá debería de medirme la misma corriente que tengo en el otro. Exactamente lo mismo. Yo puedo usar cualquiera de los. Voy a cerrar acá mi circuito y obsérvese que 2.22 amperios y 2.22 amperios. Así es como funciona. Si yo quiero ver nuevamente el flujo de los electrones, pues le doy clic acá nuevamente arriba y entonces voy a ver el flujo de los electrones. Puede ser que en algún momento se le solicite el
el flujo de los electrones o el flujo convencional. ¿Alguna duda, jóvenes? ¿Cómo lo ven? Ninguna, profe. No, profe. Todo bien, todo bien. Todo bien. Excelente, excelente, profe. No les escucho a ninguno. Profe, que todo bien. Todo bien, todo bien, todo bien. Todo bien, profe. ¿Se escucha, profe? Profe, ¿se escucha? Es que están hablando varios al mismo tiempo, entonces se corta. Don José Herrera, dígame usted, don José. Sí, señor, profe, entendido. ¿Escuchó, profe? Don Eduardo Miranda. Todo claro, profe, todo claro. ¿Hay dudas? Don José, dígame, casi no escucho. No, profe, que si los valores, ahí lo que usted necesita, los va a poner ahí, ya, todo lo pone ahí en la tabla de especificaciones. Correcto. Voy a volver nuevamente. Dame un momentito. Vamos a ver qué se me hizo. Aquí está, ya lo encontré. Un segundito para que cargue. Hay que abrir la primera, es esta otra. Es esta otra. Vamos a ver. Listo. Pegada. Quiere pasarse para allá. Aquí lo tenemos. ¿Logran ver? Correcto, profe, ahí lo veo. Listo, profe, ahí se ve bien. Es en el documento. Vamos a buscarlo. Aquí está. En el documento dice, de acuerdo al siguiente circuito eléctrico en serie, utilizando el software de simulación, determine los valores. Entonces, hay que hacer este circuito, está aquí con estos valores, están aquí, poner los interruptores y todo como está en el circuito, y encontrar, lo primero, la intensidad total. Entonces, aquí está el amperímetro mostrando la intensidad total. Segundo, la intensidad en la lámpara número 1 y así sucesivamente. Entonces, en el documento, vamos a venir más adelante, para buscarlo acá. Está muy lenta la compu. Tengo varios programas funcionando al mismo tiempo. Les pega un poquito. Aquí está el ejercicio. Así está en el documento. Este es el circuito serie. Más o menos algo similar a lo que acabamos de hacer, solamente que yo puse solamente 2 interruptores. En este caso, ustedes harían algo similar a lo que yo acabo de hacer. Con 6 lámparas. Y van a ir haciendo cada una de las cosas que se le piden en el ejercicio.
25, 7 ohmios. Ok. Ohmios. Ok, esto es para este tipo de ejercicios, para los ejercicios. Era eso, profe, dígame. La cantidad de ohmios y eso que ocupa entre cada bombilla y cada eso, es lo que yo le estaba preguntando, profe. Y eso está en el ejercicio, ahí dice cuánto tiene que ser cada una. Ok, listo, profe, gracias. Se ponen los mismos valores que están ahí en el ejercicio, exactamente. Ok, como les decía, esto es para el ejercicio de laboratorio número 1. El ejercicio de laboratorio número 2, bueno, ya les dije que no hay marco teórico. Entonces va a ser diferente. Entonces, voy a quitar estos elementos de acá, voy a traerme esto para acá, ir quitándolo. Y este otro de acá. Ahí. Entonces vamos a abrir nuestro circuito acá y vamos a quitar los elementos. Es quitar este de acá, quitar este, quitar esto, este otro. Voy a quitar todos. Voy a quitar todos. Voy a quitar este. Voy a volver a armarlo. Yo le quito aquí, empezar a hacerlo de cero para que vean cómo funciona. Hubiera podido utilizar estos mismos elementos que tengo aquí, pero voy a hacerlo de cero para ir arrastrando todo. Okay. Voy a quitar todo. Ya tengo limpia mi área de trabajo y entonces para el ejercicio número 2 del laboratorio número 2 es diferente, no vamos a estar utilizando las bombillas, entonces ya ahora vamos a pasar de la bombilla a resistencias. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Bueno, voy a quitar los valores de acá. ¿Y cómo hacemos eso? Acá abajo, para pasar el control acá, y entonces acá abajo, la inferior izquierda, en este punto, yo tengo en este cuadro que acabo de poner de color azul 4 elementos. Entonces, ven que aquí me aparece la batería, la pilita. Voy a ponerlo acá. ¿Sí lo logran ver? Sí. No sé si se logra ver. Ahí está la pila. Sí, señor. Ok. Como está marcado el símbolo de la pila, quiere decir que todos estos elementos de acá me van a aparecer de esta forma, o sea, con imágenes. Si yo quito el marcado de la pila y utilizo esta otra forma que aparece aquí, que es de una pila pero con símbolo, entonces todos los elementos de aquí se me van a convertir en símbolos. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Voy a usar aquí, voy a traerme esto para otro lado y vamos a darle clic acá entonces en la parte de símbolos. Le doy clic acá y entonces observen que todos los elementos pasaron a condición de símbolos, pero funcionan exactamente igual. Si yo traigo mi batería de acá, le doy clic y me la traigo para acá, y voy a tener mi batería, la voy a poder girar igual como lo hice anteriormente, y le voy a poder cambiar los valores también. Funciona exactamente igual. ¿Qué pasa? Que ahora yo sí voy a traerme una resistencia, por ejemplo, que tengo acá. ¿Qué pasó? Aquí está la resistencia y la voy a colocar acá. Acá tengo mi resistencia, voy a poner por acá. Voy a traerme mi interruptor, que lo tengo por acá, y ahí tengo mi interruptor. Voy a traerme otra resistencia, la voy a poner por acá, y le voy a dar de esta forma. Voy a traerme otra resistencia y la voy a poner por acá. Ahí tengo mis resistencias.
Traigo el cable, lo conecto acá, y lo voy a poner por acá, y voy a conectar aquí mi interruptor. Esto es porque yo quise ponerle cable. Si yo no quisiera cable, y vas a ver que en algunos ejercicios probablemente me quede sin cable, entonces yo puedo conectar directamente. O sea, esta resistencia yo la puedo conectar directamente acá. Yo uso el cable para hacer espacios más largos y poder diferenciar un poquito más. Pero no es que no pueda hacerlo de esa forma. Entonces aquí lo voy a hacer. Voy a tomar más cable. Voy a traer para acá. Voy a traer el cable acá. Lo voy a conectar ahí. Hay un problema ahí. Ahí está. Y me voy a traer el cable acá y lo voy a conectar acá. Conectarlo ahí. Ahí le vamos dando la forma. ¿Okay? Entonces, ahí está. Voy a poner el valor a esta resistencia. Le doy clic ahí, la voy a dejar en 10. Esta otra de acá la voy a poner en 21. Y esta otra de acá la voy a poner en 15 ohmios. A veces cuesta mucho arrastrarla, entonces usamos las teclitas de los lados para darle el valor exacto que yo quiero poner. Le voy a poner aquí que me quede más o menos como en 15. Ahí está en 15 ohmios. Y entonces ya lo tengo ahí. Entonces le doy mostrar los valores y ahí tengo los valores que yo seleccioné. Igual cierro mi interruptor acá y veo el flujo de corriente, el flujo de los electrones hacia acá. Entonces ahí tengo eso. Si traigo mi equipo de medición acá, lo voy a medir acá, el amperaje, vemos que me da 2,61. O sea, funciona exactamente igual, nada más que no vamos a estar utilizando las bombillas como referencia, sino que lo vamos a hacer por medio de resistencias eléctricas. ¿Entiende, muchachos? Entendido, profe. Sí. Claro. Profe, sí. Voy a entender, entiendo. Vamos a empezar con Araya. Sí, profe, entendido. Araya, José. Sí, profe, entendido. Están pasando lista, compañero. Excelente. Entendido, profe. No se le entiende nada. ¿Qué tal, Molina? Presente, profe, me copia. ¿Estás hablando, Kendall? ¿Está pasando lista, profe? No, vi como que estabas hablando, entonces creí que tenías alguna consulta sobre este diagrama o el uso del software. No, está muy claro todo, profe. Muchas gracias. Perfecto, gracias. Don Jairo, ¿me decías algo, don Jairo? No, muy bien, profe, todo entendido. Ok, perfecto. Gracias. Profe, una pregunta, profe, ¿cómo hacemos ahí luego para arrastrarlo, para poderlo pegar donde lo ocupamos? ¿Hacemos qué, me dijo? A la hora ya de tener todo listo,
el circuito ahí que nos pidan, digamos, ya poderlo arrastrar donde lo vamos a pegar, pongámosle así. Ok, el pantallazo. Correcto. Ok. En la computadora hay una tecla en la parte superior que se llama Imprint, Imprint. Si usted aprieta esa tecla, le va a tomar toda la pantalla. Pero hay una forma más práctica que es usar una combinación de teclas. De la combinación de teclas es la tecla de Windows, la tecla de Shift arriba y la tecla S, las tres juntas. Entonces, Windows, Shift y S. Esperamos un momento, ahí apreté las tres teclas. Esperamos un momento y dependiendo de la velocidad de la computadora, en este momento la mía está un poquito lenta porque tengo varios programas trabajando al mismo tiempo. Entonces, esperamos, la pantalla se nos va como a oscurecer un poquito y entonces con el mouse nosotros podemos tomar la captura solamente del espacio que queremos en nuestra pantalla. Entonces, tomamos la captura y la llevamos al documento en Word y ahí lo pegamos. Así es como funciona. Si le apretamos la tecla Imprint, que está en la parte superior, ahí vamos a tener, dame un momentito para ver si puedo sacar aquí, para que puedan ver cuál tecla es. Vamos a ver si puedo hacerlo para buscar un teclado. Profesor, varias acciones trabajando. ¿Algún otro que tenga alguna duda mientras logro abrir aquí el programa? Pues si aplicamos la tecla esta, la imprint, eso la copiamos en Paint, es para reducir la imagen, ¿verdad? ¿Copió, profesor? Yo creo que no lo escucha. A ver. Profe, me copia, profe. No me deja abrir el teclado táctil. Imprint está en la parte superior o la combinación de teclas de Windows Shift arriba y la tecla S para tomar la captura de solo el espacio que queremos. Profesor, me copia, profe. Terminar aquí. A ver. Eso. Está abriendo aquí un archivo. Esto para acá. Cuando yo aprieto las tres teclas en mi computadora, con el mouse selecciono únicamente lo que yo necesito y entonces él me lo va a dejar en la memoria. Tomo esto que yo ya seleccioné y lo llevo y lo pego en el documento de Word, nada más como vimos en el trabajo que les presentamos. Marcamos únicamente la parte que me interesa. Recuerden que son los valores.
cada uno de los elementos que intervienen en mi circuito, los valores y los equipos de medición, obviamente, para saber qué estamos midiendo. ¿Entendido, jóvenes? Sí, señor. Entendido. Copiado todo, profe. Muy bien, profe. Entendido. Gracias. Lo dejamos hasta acá entonces y nos vemos la próxima semana, si Dios lo permite. Bueno, pues vuelvo a recordarles, el laboratorio número 1 hay tiempo hasta hoy en 8, el laboratorio número 2 hasta hoy en 15. A partir de mañana ya están habilitados en la plataforma, entonces ya mañana pueden empezar a verlos ahí. Y tenemos quiz la próxima semana, si Dios lo permite, sobre los temas diagramación y corriente eléctrica. Que pasen muy bien, muchachos, hasta luego. Pura vida, profe. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches, profe, compañeros. Luego. Buenas noches, profe. Buenas noches. Pasen bien, hasta luego.